Hola, mi nombre es Miguel Ramos. Actualmente formo parte del Laboratorio de Ingeniería Biológica en el CIMBESTAB, Unidad Irapuato. En este laboratorio se producen insumos de alto valor comercial, por ejemplo, biocombustibles, medicamentos, biomateriales y colorantes. Todo esto en microorganismos. Utilizar microorganismos como pequeñas fábricas tiene varias ventajas, como por ejemplo, que generan residuos biodegradables, no requieren ambientes extremos y peligrosos para trabajar y se pueden utilizar desechos agroindustriales como materia prima. Todo esto permite disminuir los costos de producción. Para que un microorganismo produzca un compuesto es necesario programarlo como si fuera una máquina. Esto se logra utilizando distintas herramientas que nos ayudan a planear el camino a seguir para lograrlo. Cuando una empresa llega con un reto para nuestro laboratorio, es necesario prever los requerimientos del proyecto. Cuando no se toman en cuenta los posibles problemas que puedan surgir en el proyecto, tiene costos tanto económicos como materiales y de tiempo. Es por eso que se debe simular todo el proyecto antes de empezarlo. Por esta razón, iniciamos este proyecto llamado Eragin, que es un software que lleva de la mano al usuario, además de que le permite ver todos los posibles caminos que puede tomar para llegar a su producto final, ofreciéndole la información más relevante para que seleccione el camino que más le convenga. Eragin toma información de miles de bases de datos científicas y las procesa para reconstruir todas las rutas metabólicas que se han descubierto, lo que permite trabajar con diferentes organismos y encontrar varias formas de llegar al mismo resultado. Después regresa al usuario las secuencias de ADN necesarias para programar al organismo que se está usando y permite editarlas para adecuarlas al funcionamiento del nuevo organismo. Esto ahorra tiempo al momento de plantear un proyecto, ya que automatiza todos los pasos. Este software se puede utilizar para desarrollar materias primas para la industria cosmética, alimenticia, farmacéutica, entre otras. Se estima que en 2015 el mercado para este tipo de materias primas era de 20,000 millones de dólares y se predecía un crecimiento anual de 20%, ya que muchas empresas están buscando alternativas más amigables con el medio ambiente en sus procesos productivos. Nuestro modelo de ingresos se basa principalmente en la venta de licencias de uso del programa, así como en la asesoría y planteamiento de proyectos. Además de si alguna empresa está interesada en desarrollar un producto y no tiene la infraestructura para realizarlo, lo podemos llevar a cabo hasta la fase de planta piloto. En caso de ser ganadores, planeamos utilizar este premio para promocionar la aplicación y continuar agregando más herramientas que lo hagan más útil. Agradezco su atención y dejamos nuestra página web en la descripción.